Pan de vida. El mensaje que traigo para hoy lo he titulado con una pregunta: ¿te has olvidado de Dios? Voy a explicar lo que significa olvidar. Olvidar significa dejar de retener en la mente algo o a alguien. También significa dejar de tener en cuenta a alguien y también dejar de tener afecto o estima por alguien. En otras palabras, dejar de valorarlo. Todo esto lamentablemente ocurre en la vida de muchos creyentes. El olvidarse de Dios cuando las cosas van bien es muy propio del ser humano. Se recurre a Dios la mayoría de las veces cuando las cosas nos van mal. Debemos tener presente a Dios siempre, hermanos, en tiempos difíciles para pedir su ayuda, pero también en tiempos de bonanza para pedirle la sabiduría necesaria para conducirnos correctamente. En Deuteronomio capítulo 8 versículos 11 al 14 vemos una amonestación de Dios para que no le olvidemos cuando las cosas nos van bien, porque a veces pecamos de orgullo y de soberbia. Dice el verso 11, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y el verso 14 dice, y se enorgullezca, o sea, se endurezca tu corazón, se llene de orgullo y de soberbia, y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, de casa de esclavitud. Hermanos, esto ocurre hoy, está vigente hoy, y también es una advertencia para nosotros. Cuando todo marche bien, no debemos olvidar nuestra condición pasada, no debemos olvidar que éramos esclavos del pecado y estábamos atrapados en el sistema mundano. No debemos olvidar, cuando seamos bendecidos y prosperados, que es por la gracia y la misericordia de Dios y no por nuestras cualidades, talentos o dones, pues si tenemos todo esto, se lo debemos precisamente a Dios. Sin Dios, hermanos, todo lo que se consigue no merece la pena. Analizando y estudiando la Biblia, podemos darnos cuenta de las muchas veces que el pueblo de Dios se olvidó de Él, lo que les acarreó grandes problemas y una gran ruina espiritual, porque vivieron en una continua queja contra quien los había rescatado de la esclavitud de Egipto y de la tiranía del faraón. Hoy nosotros no deberíamos caer en el mismo error y olvidar de dónde nos rescató el Señor, de esa esclavitud del pecado que nos tenía destinados a la condenación eterna, y también nos rescató de la tiranía del diablo, que era quien dominaba y controlaba nuestra vida. Pablo en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Pablo está diciendo que la consecuencia, lo que se espera, lo que se recibe del pecado es una muerte, pero es una muerte espiritual, es la condenación. Dice, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, es vida eterna cuando vivimos siguiendo las enseñanzas y obedeciendo la palabra de Dios. No deberíamos olvidar que Dios decidió enviar a su único Hijo a morir en nuestro lugar y así librarnos del estado de muerte espiritual en la cual vivíamos, y nos dio una nueva identidad a ser hijos de Dios a través de Jesucristo. Tampoco deberíamos olvidar que Jesucristo decidió pagar nuestra deuda, decidió cumplir nuestra sentencia que nos era condenatoria, decidió morir para darnos vida y resucitó para que nosotros resucitemos con Él a esa nueva vida. No deberíamos, por último, olvidar que el Espíritu Santo mora en nosotros y que al olvidarlo apagamos el fuego de su presencia, llegando a hacer que se contriste, o sea, se ponga triste. Yo hago las siguientes preguntas. ¿Cuántos días de tu vida te has olvidado de agradecer a Dios por esto, por estas bendiciones? ¿Cuántos días de tu vida has despreciado la guía del Espíritu Santo que mora dentro de ti? Hermanos, no deberíamos olvidarlo ni un solo día, yo diría ni un solo segundo de nuestra vida, agradeciéndole lo que hizo por nosotros y lo que continúa haciendo
sin nosotros merecerlo. En Jeremías capítulo 2, verso 32, en su segunda parte, vemos a Dios formulando una queja sobre el pueblo de Dios, sobre su pueblo. Dice, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por muchos días. Surgen otras preguntas aquí. ¿Cómo podemos olvidarnos del Señor? ¿Cómo podemos abandonar y desatender y arrinconar al Espíritu Santo? ¿Cómo muchos quieren echarlo de sus vidas e ignorarlo si Él vive en nuestro interior? Hermanos, hay que decir que lo hacemos y que olvidamos que el Espíritu Santo mora en nosotros y así estamos apagando el fuego de su presencia y le ponemos triste. Hermanos, esto ocurre cuando vivimos en abundancia y sin problemas. De ahí la advertencia de Dios a no olvidarnos de Él nunca. Lo más lamentable es llegar a pensar que ya no necesitamos a Dios porque vamos a caer en una decadencia espiritual tremenda y así vamos a impedir que la gracia de Dios nos alcance. Hermanos, no debemos olvidar a nuestro Dios en tiempos de bonanza, no debemos olvidarle cuando las cosas nos vayan bien, porque Él nos va a dar sabiduría, nos va a enseñar a conducirnos correctamente, ni tampoco debemos olvidarlo en los tiempos malos, en los tiempos peligrosos que atravesemos, porque Él nos va a ayudar a superarlos. Debemos confiar, hermanos, y pensar siempre en Él. De esta manera, Dios será nuestro refugio, será nuestro sustento y tendremos paz en todo tiempo, a pesar de todo lo que pueda ocurrir a nuestro alrededor. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Un abrazo para todos. Bendiciones.